Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, pues ¿les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor para poder entrar al estudio de su palabra? Oremos. Qué bueno eres, Señor, y qué grande eres, Padre, y gracias te damos en esta tarde por la bendición y la oportunidad que tenemos en este tiempo de reflexionar en tu palabra, Señor. Cuán privilegiados nos sentimos al saber, Dios, que tú has pensado en nosotros para dejarnos un mensaje claro, pertinente y prudente de cómo debemos comportarnos según tu criterio, Señor, según tu plan perfecto. Ahora, Señor, que entramos al estudio de tu palabra, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, danos una prestitud para estar pendientes a lo que tú tienes que hablarnos. Ministra, Señor, a tu pueblo, Padre. Supera, Dios, toda incapacidad personal, toda limitación, Señor, y lleva tu mensaje por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos por tu iglesia que estamos reunidos y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues buen día, gracias por estar. Vamos a iniciar el estudio de la palabra. Estamos ya entrando a pasajes bastante complicados. Ya la semana pasada Juan se metió en una complicación bastante grande. Cualquier duda que tengan tocante a ese pasaje la pueden preguntar a Juan y él con gusto les explica sobre ese pasaje. Y hoy vamos a tener otro pasaje igual de complicado, así es que ruego su atención para este tiempo, para que podamos salir todos edificados. ¿Cuántos de ustedes les gusta la poesía? La poesía. Cuando estábamos en la secundaria nos gustaba coleccionar los versos de las poesías, ¿no? Ahora esos versos suenan bastante cursis o lo que le sigue, pero bueno, en ese tiempo era bonito. Solo Carmen es la única que tiene bonitos recuerdos de la poesía. El otro día nos decía eso. La poesía en el occidente, en la condición de nuestro continente, es una forma muy diferente a la poesía hebrea o la poesía del oriente. Más allá de lo que pudiera ser el lenguaje de la poesía, más allá de lo que quisiera tocar el corazón de la poesía, tenemos que entender cómo funciona su estructura y cómo esa estructura apela específicamente a algo que es pertinente en esa cultura, ¿sí? A veces podemos hablar de argumentos, de pensamientos o de sentimientos. La poesía occidental, por supuesto, apela mucho más a los sentimientos. Sin embargo, la poesía hebrea, la poesía del Antiguo Testamento, no apela tanto a los sentimientos, sino más bien al intelecto. Y esto es algo que nos puede causar un poco de problema, porque la argumentación está fundamentada de una manera diferente. Para nosotros hablamos de rima, que es la igualdad de los sonidos al final de cada verso. Hablamos de metro, que es el número de sílabas entre cada verso, y hablamos de ritmo, que son los énfasis de los acentos. Eso es para nosotros, pero para la poesía hebrea esto no es tan importante. No es tan importante. Para la poesía hebrea habla de otras cosas. Por ejemplo, habla de los paralelismos. Encontramos, por ejemplo, en Proverbios 3:5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es un paralelismo que se llama sinónimo. Es un paralelismo donde dos ideas están prácticamente diciendo algo muy similar y está tratando de reforzar esa idea por medio de una repetición de argumentos. Encontramos en el verso siguiente, Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto es lo que conocemos como un paralelismo antitético, ¿sí? Lo dije al revés, ¿verdad? Sí, al revés. Lo dije al revés. Bueno, el punto es que hay dos tipos de poesía. Sinónima y antitética. La antitética es la que dice lo contrario, la sinónima es la que dice lo mismo en diferentes formas, ¿no? Fíjate de Jehová en todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, eso es lo contrario, y reconócelo en todos tus caminos, él enderezará tus veredas. Prácticamente está diciendo lo mismo. Ahora sí, ya corregido mi error, continúo. Hay otras formas de poesía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está los acrósticos. Salud.
Encontramos, por ejemplo, el Salmo 119, que todo el Salmo está escrito en una forma de acróstico, considerando la primera letra del alfabeto en cada párrafo, de manera que tú dices, está grandísimo el Salmo 119, bueno, todo el Salmo está escrito con, cada párrafo inicia con la primera letra del alfabeto hebreo, y así cada sección hasta acabar las 22 letras del alfabeto. Así encontramos diferentes formas de poesía en la escritura. ¿Por qué viene a relieve todo esto para introducirme al tema? Bueno, la sección de esta semana básicamente es una presentación poética. Está puesto de una forma que se llama quiasmo o estructura quiástica. Hay otros textos de la escritura que están escritos de esta manera. Por ejemplo, ustedes pueden ver el libro de Nahum, el libro del profeta Nahum, está escrito en estructura quiástica. Si ustedes pueden ver, esta A coincide con esta A en los conceptos donde el clímax está en el centro de la oración. Déjenme explicarlo a la luz del pasaje que nos es pertinente el día de hoy. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, del verso 9 en adelante, presenta esta estructura. La estructura quiástica habla de los hijos de Noé al principio y al final vuelve a retomar el tema de los hijos de Noé. Después habla de la entrada en el arca. Por supuesto, en 7.1 habla de la entrada del arca y la salida del arca en 8.16. Habla también de 7 días de espera de lluvia, en 7.4 y en 8.12. Después habla de otros ciclos de 7, ¿sí? Los días cumplidos, tanto en 7.10 como en 8.10. Después habla de 40 días de lluvia, ¿sí? Aquí hubo 40 días y 40 noches de lluvia, y después dice 40 días para que el barco encallara o el arca encallara. Después dice que hay montañas cubiertas por agua, y después dice que hay montañas descubiertas, y ahí están los textos que lo reforzan. Habla de la gran inundación de 150 días, y después el retiro de las aguas por 150 días. Y lo que está tratando de enfocar es que trata de presentar una estructura progresiva de la narración, hasta que va a llegar al clímax, que es en el centro, y después va a condicionar la estructura regresiva. Es muy hermoso cuando lo entiendes de esta manera. El corazón de todo esto es: Dios se acuerda de Noé. Y cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, podemos encontrarle mucho sabor a la estructura del pasaje. Y vamos a tratar de respetar esta estructura ahorita que estemos estudiando el pasaje. Pero primero tenemos que hacer un énfasis de cuáles eran las condiciones para entrar a esta sección. Bien, así que vamos juntos a Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6, y vamos a dar lectura a partir del verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ya hemos mencionado anteriormente acerca de la condición del hombre y cómo esa maldad lleva a Dios a tomar la iniciativa de una solución. No es el hombre el que busca una solución, es Dios el que busca una solución. ¿Cuándo? Cuando ve la maldad del corazón del hombre. El concepto de arrepentirse puede causar cierta confusión. Otros textos, como Números 23, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra hebrea es la misma que utiliza en los dos textos. ¿Por qué digo que pudiera causar confusión? Porque dice un texto que Dios se arrepintió, y en el otro texto dice que Dios no se arrepiente. Esto se explica sencillamente, hermanos. Recordemos los diferentes usos que tiene una palabra, que se escribe igual, se pronuncia igual y tiene significado diferente,
¿sí? Este tipo de palabras, si alguien me recuerda cómo se llama, porque en este momento se me olvidó. ¿Homónimas? Homónimos, gracias. Es este tipo de palabras que tienen dos significados y el significado lo determina el contexto, de manera tal que el texto nos permite estos dos significados de la misma palabra, mientras en Génesis 6 está hablando de un pesar. Es esa sensación como cuando uno suspira de frustración, así como de que ya para qué pues. Es esa expresión la que está diciendo el texto. Dios ve lo que estaba sucediendo en el mundo y le duele en su corazón. Y en Números 23 habla de cambiar de opinión o cambiar de mente. Las dos palabras permiten este mismo cambio de significado, porque la palabra tiene varios usos. De esta manera podemos decir que en Génesis 6 Dios le duele en su corazón, y en Números 23 Dios no cambia de parecer, ¿sí? Dios no cambia de mente. Muy bien, verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí vemos un contraste. Mientras por un lado está hablando de la maldad del mundo, por el otro lado está hablando de un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Esto nos tiene que identificar grandemente a nosotros. Es cierto que la maldad del mundo era mucha, que el pensamiento del corazón era solamente para mal. Es cierto que Dios se duele de lo que vio, pero también, y que eso lo lleva a determinar el final de los seres vivos, pero también tenemos que identificarnos con un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. El mundo no ha cambiado mucho para el día de hoy, ¿estamos de acuerdo? Seguimos viendo maldad, seguimos viendo cosas terribles en este mundo, y de repente, si usted no me cree, prenda las noticias de cualquier noticiero en cualquier horario y se va a dar cuenta de qué terrible está este mundo. Mi anhelo es que la iglesia del Señor represente ese pero del verso 8, donde dice: pero Noé halló gracia. A mí me encantaría encontrar esa referencia en el Señor. Pero la iglesia halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Lo quiere hacer más personal? Pero la iglesia, Rey de Reyes, halló gracia ante los ojos de Dios. Lo quiere hacer todavía más personal, pero la familia Jiménez, la familia Navarro, la familia halló gracia delante de los ojos de Dios. Todavía lo quiere hacer más personal, pero Luis Miguel, pero Brando, pero José Luis halló gracia ante los ojos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa diferencia. El mundo está hecho un asco, pero hay un remanente fiel. Verso 9. Miren las credenciales de aquellos que alcanzan la gracia de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Justo, la palabra más bien podría ser recto o moralmente correcto. Perfecto en sus generaciones. Si usted es observador, todo el capítulo 5 tiene el énfasis de tratar de decir: este es hijo de este, y este engendró a este, y este salió de este. Y tú dices: ¿y para qué tantos? Y no sé si a usted le pasó lo mismo, pero llegó un momento de decir: ¿y cuál es el beneficio de la genealogía? Aquí está el beneficio. Perfecto en sus generaciones. Es todavía mayor la cualidad. No fueron contaminadas sus generaciones. Esto contrasta con el capítulo 6, donde se ve claramente los hijos de Dios con los hijos de los hombres, que ya se explicó la semana pasada. En el caso de Noé, explica cómo toda su genealogía se mantuvo en una línea descendiente desde Set hasta Noé, con la cualidad de que estas personas buscaron a Jehová. Tercera cualidad de Noé, dice que caminó o que camina con Dios. Esta capacidad se ve evidenciada en los versos siguientes,
porque no solo dice que estuvo con Dios, sino que estuvo obedeciendo a Dios. Y el reto de fe de todo lo que representa la construcción del arca, subir y todo esto, es una manera de ejemplificar esta frase de caminar con Dios. Dios no le explicó a Noé todo lo que iba a hacer, solo le dijo: construye el arca porque voy a hacer llover. Y ya me imagino la cara de Noé diciendo: ¿y qué es lluvia? ¿Y a poco no? Muchos de nosotros entraríamos en esta dinámica. Constantemente me siento en esta línea donde tratamos de enfatizar o de enfocarnos en entender todo lo que Dios nos está tratando de explicar, que no nos deja claro en muchos casos, y perdemos de vista aquellas cosas que sí nos quedan claras y que tenemos que hacer. Cuando introduje Génesis dije: mucho de lo que vas a encontrar en Génesis no va a dar respuesta a tu curiosidad, pero sí va a dar respuesta a aquello que necesitas saber. Podría haber hecho muchas preguntas Noé, y ya dije alguna de ellas. Pero aquí cada uno de nosotros tenemos que verlo de esta manera. Dios tiene que explicar ciertas cosas, pero no todo. Muy bien. ¿Qué diría Dios de nosotros en este día? Noé era justo. Noé era perfecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Si hoy hubiera un epitafio de nosotros, o si hoy Dios tuviera que hacer referencia de nosotros, ¿qué diría de nosotros? Creo que es bueno, un reto para aprender de este gran hombre de fe. Bien, aquí entendemos los dos conceptos: la estructura más bien la condición de un mundo caído, y por el otro lado un remanente fiel. Vamos a entrar a la estructura quiástica, donde voy a tratar de ir haciendo las referencias del principio y del final, para después ir acercándome hasta llegar al clímax, haciendo y respetando este concepto. Así es que vayan conmigo, por favor. Primero dice en capítulo 6, verso 10, la referencia a los hijos de Noé. Y lo que entendemos de los hijos de Noé es que eran hijos de Noé, ¿verdad? Profundo, ¿verdad? Profundo. No, cuando estoy inspirado se me da. Noé era su padre. No, hombre, sigo fuerte. Y es que uno le busca en la estructura y trata de encontrar qué es lo que dice de ellos, y no nos dice mucho. Dice que Noé era justo y que por eso entró al arca. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero no dice que sus hijos y sus nueras eran justos. De hecho, no dice ni que su esposa fuera justa. Dice: ¿te ganaste la palomita? Bueno, sí, podría haber una especulación de que era justo en sus generaciones, incluyendo las que venían después. Buen argumento de Norberto. Pero dice muy poco de los hijos en un principio, pero nos dice bastante al final. Nos dice muchísimo. Vayan conmigo, por favor, al 9:18 en adelante. Ahí vamos a ir brincando los pasajes. ¿Está bien? Hagan este ejercicio conmigo. No es común para nosotros llevar esta idea de pensamiento, pero hagan un esfuerzo para tratar de entender qué es lo que estaba tratando de mostrar el autor cuando escribe esto. En 9:18 se tiene que mencionar varios aspectos de Cam y de Canaán. Básicamente la historia la voy a parafrasear rápidamente. Noé sale del arca con sus hijos, sus nietos, sus nueras, y todos, hace un altar y todo esto, y después se pone a sembrar una viña. Quiero pensar que pasó tiempo. Quiero pensar que ya hubo un periodo de tiempo después de que salieron del arca. Y después de que salieron del arca, dice el texto que Noé se puso una jarra de aquellas que algunos de nosotros sabemos de lo que se trata. Y entonces puso hasta las chanclas como placa de tráiler, hasta atrás se puso cohetes, vamos, como usted le llame. Y el texto dice que Cam, uno de los hijos de Noé, literalmente dice, vio la desnudez de su padre. Ahora, la consecuencia puede ser fuerte, al parecer, porque dice que Canaán, hijo de Cam, iba a ser maldito y toda su descendencia. Ah, caray.
Y hay muchas preguntas que nos hacemos. Primero, ¿qué significa ver la desnudez de su padre? Y segundo, ¿por qué tan fuerte la maldición? Y luego, ¿por qué al nieto y no al hijo? Y hay muchas preguntas que hay al respecto de esto, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, veo dos opciones básicamente, podría haber muchas más, pero me quiero enfocar en dos. Una es que vio a su padre desnudo y que desprecia o se burla de él, y podemos entender esto como que Dios no vio que solo lo viera desnudo, sino que se burló de él, vio el corazón de Cam y que por eso es que actúa de esta manera. Que lo exhibió básicamente, ¿no? Esto podría ser válido, pero no explica todo porque parece que es muy fuerte la consecuencia. Encontré un estudio que, si alguno de ustedes quiere, se lo puedo mandar vía correo electrónico. Son como 10 páginas en letra grande, pero se lee rápido, pues. Voy a decirlo así: existen varias referencias bíblicas a que descubrir la desnudez de un hombre es una referencia a tener intimidad sexual con esa persona, pero no necesariamente con ella, sino con alguien de su entorno. Si Cam tuvo relaciones sexuales con otra persona, la pregunta es ¿con quién? Puede ser con Noé mismo, que habríamos hablado de una situación de depravación sexual, o con su mamá, que también es bastante tremendo, perverso. Levítico 18:8, por favor dejen un dedito allí y vayan conmigo a Levítico 18:8. Por eso quiero ir despacio aquí porque creo que requiere explicación. Levítico 18:8, ¿están conmigo? Dice así: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Ahí está un mandato de Dios tocante a lo que no debe de hacer. Dice, es la desnudez de tu padre. ¿Qué está diciendo el texto básicamente? La desnudez del padre es tomar a la esposa de tu padre. Dicho de otra manera, una práctica de incesto. El hijo con la mamá. El autor de este estudio que les comento especula un poquito más adelante. Dice, esa es la razón por la cual ese hijo por nacer, Canaán, iba a ser producto de la maldición de este incesto. Muy fuerte, muy fuerte. Posteriormente, Cam invita a sus hermanos a hacer lo mismo. Ellos detienen esto, cubriendo a su mamá y saliendo del lugar. Y esto les vale ser un pueblo fructífero y bendito por el mismo Noé, su padre. La descendencia de Sem viene a ser la descendencia de David y de donde viene el Mesías Jesucristo. Pero también para ellos era muy importante, recordemos el contexto histórico, para ellos es importante saber quién era Canaán, el pueblo que iban a ir a conquistar, porque iban a la tierra de Canaán. Un pueblo que, por lo que entendemos aquí, tenía la maldición. Ahora, no se quede mucho en esto. Quiero que tomemos el principio para nosotros. Para nosotros. ¿Cuán fácil es caer en el pecado? Solo necesitamos un instante en las condiciones inadecuadas para caer. No estoy justificando acá. Su condición revela lo que sucede en cada uno de nosotros y nuestra capacidad no solo para pecar, sino para hacer daño a inocentes. Decíamos la semana pasada a Abeles. Personas que sin deberla ni temerla son víctimas del pecado de otros. Pero creo que en el fondo es una de las razones por las cuales todo tipo de sustancia ingerida que nos saca de nuestra condición de cabalidad es sumamente peligrosa. Podemos hablar de alcohol, como en el caso de Noé, o podemos hablar de cualquier otra que modifique cualquier tipo de droga, enervante o cualquier cosa de estas. ¿Por qué? Porque nubla tu capacidad de ser objetivo. Y es una tremenda oportunidad para que nuestra carne o la carne de otra persona dé rienda suelta a esto y cometa cualquier clase de pecado. Hasta aquellos que hoy nos parecen abominables. Así es que si pudiéramos sacar una enseñanza de esta sección, lo que tenemos que recordar es esto: el pecado
está a la puerta. Y cualquier descuido nos puede hacer caer. Y una condición de descuido es darle rienda suelta a aquellas cosas que te sacan de tu cabalidad. Si solo es una, compadre, inténtalo. Una no es ninguna y como dos apenas son una, ahí te va la otra. Y después, cuando estás influenciado, donde pierdes tu capacidad de cabalidad, ahí empieza a pasar todo. Seas tú en primera persona o dándole la condición a otro para que caiga en esto. Y creo que esta es la enseñanza de este pasaje. Segunda sección. La entrada y la salida del arca. En el capítulo 7, ya regresamos a Génesis 7, capítulo 7, verso 1, dice, entrar y salir del arca. Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Después de que pasa todo esto, le entrega todas las indicaciones de ingreso. No sabemos cómo es que Noé sabía cuál animal era limpio y cuál era inmundo, o no limpio, como lo dice el texto, pero el punto es que tenía que guardar un animal, macho y hembra de cada animal que fuere no limpio, y 7 de cada animal limpio. Y asumimos que había una ayuda de parte de Dios para traer a los animales al arca. De otra manera no me puedo imaginar, decíamos el jueves, cómo pudo haber Noé traído a todos los animales y haberlos hecho subir al arca o entrar al arca. Y si era complicado con los animales terrestres, imagínense con los aves y todo ese tipo de cosas. Hubiera sido una cosa muy complicada. Nos queda claro que es la mano de Dios la que estaba guiando todo esto para entrar al arca. Pero al salir, toda una nueva condición se presenta, y es algo que tenemos que considerar. Un cambio total en las relaciones y en la forma en la cual se iba a relacionar la creación de Dios. Mire conmigo, capítulo 8, verso 16. Le dice a Noé que salga del arca para dos cosas: fructificarse y multiplicarse. Estuve estudiando esto y parece que tiene que ver con dos actividades. Fructificarse tiene que ver con la siembra y multiplicarse tiene que ver con los animales. Me pareció adecuada el por qué usa las dos palabras. Mientras uno tiene que ver con dar fruto, el otro tiene que ver con la multiplicación humana y animal. Segunda razón, verso 20 en adelante. En el caso de Noé, entrega a Dios un holocausto de animales limpios, el cual es aceptado con agrado delante de Dios, de manera que Dios promete no volver a destruir a los seres vivientes de esta forma. Podríamos decir que los ciclos de la tierra se dan cumplimiento en esta promesa, porque al final dice que va a haber día, noche, que va a haber las estaciones del año para todo esto, que va a haber tiempo de lluvia. Y entonces podríamos decir que esta actitud de Noé de dar un sacrificio, un holocausto a Dios, le da esta facultad a Noé de estar en una tierra mucho más estable de lo que era antes. Hoy entendemos movimiento de rotación para día y noche, y entendemos movimiento de traslación para estaciones del año. Ellos no necesitaban entender eso, necesitaban entender la misericordia de Dios. En el capítulo 9, verso 1, explica que hay una relación nueva y diferente para con los animales. Hasta este momento Dios le dice a Noé que ahora los animales también son para comer. Antes no sé si era vegetariano el asunto, parece indicar que sí. Pero dice ahora que los animales son para el sustento, son para comer. Esto representaría una distancia permanente entre los animales y el hombre. En el verso 5 instituye la preservación de la vida humana, de tal manera que dice que el hombre es creado a imagen de Dios y por tanto nadie puede tomar una vida
o la consecuencia será su propia vida. Puede ser los elementos primarios de un gobierno humano en la tierra, o puede ser el inicio de la ley taliónica, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Sí? El punto es que tenemos que entender que este pacto, que aquellos que manejan el concepto de teología de pactos, introduce nuevas realidades de Dios para con su creación. En el verso 8 establece este pacto con Noé a través de la señal del arco iris, que se hace evidente la promesa de que Dios no destruirá animales y hombres, es decir, toda carne, por medio de agua. Y la pregunta para nosotros, la aplicación para nosotros, ¿qué podemos sacar de esta sección? Yo encontré esto. ¿Qué tanto sabemos adaptarnos a los cambios? Encontré esta foto de un león tratando de adaptarse a su nueva realidad. ¿Qué tan complicado es para usted adaptarse a las nuevas realidades que Dios le plantea? ¿O usted vive anhelando aquello que fue? Y esto no es otra cosa que ha aumentado nuestro grado de insatisfacción o de falta de gozo. Y creo que cada uno de nosotros podemos ver esto en la historia. Independientemente de aquello que estamos viviendo, lo importante es que Dios está con nosotros y que eso debería de ser suficiente para enfrentar cualquier cambio ante la incertidumbre. Sea condiciones locales, regionales o mundiales que estén cambiando. Cuando Noé sale del arca, Dios instituye una nueva realidad a la cual tenía que adaptarse Noé. Y no estoy hablando de una realidad local, estoy hablando de una realidad mundial que repercutiría en la relación del hombre con Dios y en la relación del hombre con los animales de manera permanente. ¿Cómo se adapta usted a los cambios? Ahora que fuimos a Puebla, estuve tentado en poner en el Facebook semitas, chalupas, chanclas, tostadas, molotes, pozole, tacos árabes. Puebla, cuánto te extrañaba. Y ahora que viene la familia de Diana, ayer estaba platicando con David y dice, venimos a Guadalajara porque traemos nuestra agenda, no de a quién vamos a visitar, sino de qué vamos a comer. Porque francamente, muchos de nosotros vivimos anhelando aquella cosa que fue y que ya no es. En otras palabras, más me vale aprender a comer bien aquí y que ya encontré 2, 3 cosas que bien valen la pena. Bien valen la pena. Y ojalá todo el problema fuera aprender a adaptarse a otra comida, ¿verdad, Alex? A otra cultura, a otra realidad. Resulta ser que aquellas cosas que eran valiosas en un lugar no son tan valiosas en otro. Resulta ser que aquello que era tu grado de estabilidad, ¿verdad, Gladys? ¿Verdad, yo? Aquello que era tu grado de estabilidad ya no está. Y tienes que adaptar esa nueva realidad a tu vida. Los cambios en la vida, mis hermanos, son inminentes y suceden todo el tiempo. El punto no es si suceden los cambios, el punto es cómo nos adaptamos a estos cambios. Ayer me decía Rebeca, ¿qué tal la fiesta de mis niñas? Y yo me volteaba a ver, le decía, niñas, están de tu estatura. Ya tiene rato que eso pasó. Los cambios. Los cambios en la vida son parte de ello. Tenemos que aprender a adaptarnos a ello. ¿Por qué? Porque en esa nueva realidad que viene, Dios estará ahí. Y eso es lo que no debes de olvidar. Y que esa nueva realidad que Dios está permitiendo en tu vida es para ti. Y Dios quiere hacer algo en esa nueva realidad.
Así es que bien haríamos en que en ese cambio de vida cada uno de nosotros sacáramos lo mejor de ellos y aprendiéramos a ver esta realidad, no anhelando lo que fue, sino valorando lo que es. Siguiente sección, días de espera. Hay 4 ciclos aquí de 7 días que narra la historia. El primer ciclo tiene que ver con la promesa de esperar, ¿sí? Segundo ciclo tiene que ver con el cumplimiento de esa promesa. Después de que pasó la inundación y todo, espera 7 días para que bajen las aguas y después manda el cuervo y espera otros 7 días para mandar a la paloma. Podemos identificar aquí la esencial aportación de estos tiempos, la espera. En otros textos de la Escritura podemos ver esto, sobre todo en la Escritura de las profecías de Daniel. Cuando habla de las profecías de los ciclos de 7 o semanas, está hablando de esto, la capacidad de ver a Dios actuar mientras tú estás quietecito. Podría decirles que estos tiempos de espera, estas semanas o estos ciclos de 7, son los momentos donde Dios está llevando a cabo su plan y el hombre lo que debe de hacer es permanecer quieto y esperar en Dios. Y para nosotros, nos cuesta esperar. ¿Qué dicen los niños? Quiero y lo quiero ahorita. Ahorita. ¿Sabemos esperar? Fíjense nada más que tremendo. Encontré un reporte al respecto. Jóvenes o niños que no saben trabajar con la frustración van a tener muchísimos problemas en su etapa adulta. Y esta es una de las razones por las cuales Jalisco es una de las entidades con más alto número de suicidios en adolescentes. No les enseñamos a nuestros hijos a tratar con la frustración, con la capacidad de esperar. Hay un reportaje que tiene un objetivo diferente, pero que me parece muy interesante. Un estudio que hizo la Universidad de Stanford. Y básicamente lo que hizo es, puso a unos niños en un cuarto y les ponía un malvavisco, un bombón. Si usted nunca ha visto esto, cuando llega a su casa metas a YouTube y póngale ahí, no te comas el malvavisco, el bombón, y vea el estudio. Muy interesante. Los resultados de este estudio dicen lo siguiente, que la capacidad de postergar la frustración en un niño está directamente proporcional al éxito futuro en su vida. Es decir, un niño que aprenda a esperar es un niño que en el futuro va a tener muchas mejores condiciones en su vida. A mí me parece impresionante esto. Ahí se lo dejo para que lo busque. Mi punto es que queremos así todo, y rápido, y ahorita. Y por supuesto no nos vamos a tirar en el súper haciendo un berrinche. Bueno, no todos. Pero sí queremos comida rápida. Y por eso el microondas es tan eficiente en nuestra cultura. Y por eso buscamos carreras cortas. Porque ¿para qué me mato tantos años estudiando? ¿Sí? ¿Para qué te matas tantos años estudiando? Después acabas y te das cuenta que tienes que hacer no solo la carrera, sino la maestría y el doctorado. Porque si no estás fuera. Pero de pronto dices, hay 3 años y ya me titulo. Queremos noviazgos cortos. No queremos esperar. Y no queremos esperar el matrimonio. No queremos esperar lo que me da de beneficio el noviazgo. Espero explicar el concepto. Queremos riqueza rápida. Y si es sin esfuerzo, mucho mejor. Pero ¿saben qué es lo más terrible de esto? Que buscamos espiritualidad light.
Y por eso tantos libros que podemos comprar de los 3 pasos para hacerse espiritualmente. Los 12 pasos para el noviazgo efectivo. Los 7 pasos para el éxito en la vida. El secreto de la intimidad con Dios. En 120 páginas me lo como. Digo, si en 120 páginas me explicas cómo tener intimidad con Dios, ¿cuántas veces lo tengo que leer? Y hemos comprado estos conceptos en el área espiritual. Y no entendemos que lo que verdaderamente vale la pena es aquello que requiere trabajo, que requiere su tiempo, que lleva su tiempo, trabajarlo, que hay un esfuerzo atrás de ello. No sucede en automático. Creo que he explicado esto en otro momento. ¿Qué tan rápido podemos aprender algo? Bueno, depende qué quieras. Ayer decía una persona, si quieres un roble o una calabacera. En la fiesta ayer estaba escuchando esta versión. Si quieres una calabacera, no te preocupes, de volada. Pero si quieres un roble, requiere tiempo, requiere trabajo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Queremos todo rápido y sencillo? ¿O estamos desarrollando esta capacidad de madurez, de esperar? Siguiente pasaje, 7:17, y son los tiempos de juicio, 40 días. Dice 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Dice el texto que llovió 40 días y 40 noches, y también esperó Moisés otros 40 días después de haber anclado el arca para después enviar el cuervo. Perdón, Noé, ¿qué dije? Moisés. Lo bueno es que están conmigo. Lo bueno es que están conmigo. Fíjense nada más qué tremendo. En la escritura encontramos ciclos de 40 como episodios o una señal de juicio de Dios. Lo vemos claramente ahora sí en la vida de Moisés. Los ciclos de 40 en Moisés, 40 años fuera, y luego vemos 40 años del pueblo de Israel en el desierto, y aún vemos a Jesús 40 días en el desierto. No digo que cada vez que encuentres un 40 en la escritura es juicio. Lo que digo es que pudiera serlo. Y me queda claro que en estos 40 días, cuando el agua estuvo subiendo, era cuando estaban falleciendo las personas. Es el tiempo donde el Señor se encuentra efectuando su juicio. Es un tiempo muy duro y puede ser que veamos muchas lágrimas durante los tiempos de juicio. Es un momento donde la fe tiene que ser ejercida al confiar en Dios, pensando en que sabe Dios lo que Él hace. No hay mucho en ese sentido por hacer. Qué curioso es que no se mencione el hecho de que Noé estaba tratando de interceder por sus amigos, por su familia, para salvar a alguien, o tratando de abrir el arca para meter a otra persona en el arca. Era un tiempo para estar quietecitos. Y creo que esto también tiene que ser para nosotros una enseñanza. Ya me tardé, ¿verdad? Era un tema largo. Bueno, voy a tratar de irme más rápido. La pregunta del estudio era en esta semana: ¿cómo crees que se sentía Noé y su familia mientras ocurría la destrucción? Y esta es una reflexión tremenda para nosotros, porque afuera había familia, amigos, conocidos, que gritaban y suplicaban que alguien les abriera para entrar al arca. Y qué difícil es identificar ese tiempo cuando la disciplina de Dios está sobre una persona, pero nosotros somos incapaces de hacer algo. Solo nos queda orar o interceder en oración por ellos. Es un periodo tremendamente triste porque amamos a las personas que están ahí afuera y les vemos en las consecuencias posiblemente de su pecado.
El Señor nos libre de ser juicio de algo, pero muchas veces he visitado a personas en el hospital, he visitado a personas en la cárcel, he visitado a personas, aún a su familia en los funerales, y yo no sé, pero me da la impresión que pudiera ser el resultado de un juicio de Dios. Dios me libre de hacer eso, yo el juicio, pero muchas veces me queda esta sensación. Cuando mi hermano estuvo en terapia intensiva, cuando lo sacamos del hospital, lo primero que hizo mi mente fue empezar a contar, y conté 40 días de él en el hospital, y me dio mucha tristeza. Porque muchas veces vemos a personas que amamos viviendo consecuencias de un juicio. Y no pretendo convertirme en un amigo de Job al llegar y decirles, ya ni la muelas, Pero mi hermano, cuando vea este tipo de cosas, ore por ellos. Ore por estas personas, porque el juicio de Dios está fuerte y está sobre ellos, y no sabemos lo que pueda llegar a suceder en esas vidas. Los ciclos cumplidos, vemos montañas cubiertas por agua, ¿sí? 7 metros por encima del agua, por encima de la montaña más alta, y después vemos 2 ciclos de 150 días, primero para que suba el agua y después para que descienda el agua. Y estas nos dan referencias de algunos datos. El hecho de que fue algo que abarcó a nivel mundial, que no existe la posibilidad de que alguien se salvara, que se escondiera en algún lugar. El tiempo total del arca son 408 días, 1 año, 1 mes y 18 días según el calendario judío. Saqué la cuenta. No puedo imaginar cómo sucedió la convivencia de Noé en el interior del arca, ni con su familia, ni con los animales, ni nada de la complejidad que puede haber adentro con respecto a la alimentación, el espacio o la convivencia. Son cosas que no lo sé, pero podemos ver algunas cosas muy concretas. En el arca de Noé podemos considerarla como un evento histórico. La postura de nuestra iglesia es eso, que el arca, la historia del arca es un evento histórico. Sin embargo, hay algunos que lo promueven como un tipo de la salvación que encontramos en Cristo, lo cual pues también tiene algo de razón de ser, ¿sí? Algunos otros lo presentan como un evento profético. El Señor Jesucristo hace referencias que va a ser su venida como en los días de Noé, donde todo el mundo estaba como si no pasara absolutamente nada. Lo que sí quisiera que recordáramos, que esta historia nos enseña por lo menos 4 cosas. Primero, que Dios castiga el pecado, que Dios advierte, pero que su juicio es inminente, que Dios salva por gracia y que la fe conduce a la obediencia, a las apartarnos del pecado. Termino. Capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se acordó, no se refiere a que se le había olvidado, sino que en el tiempo adecuado para actuar muestra su misericordia. Recordemos que esta provisión de Dios es el punto culminante de la historia, es aquello que debemos recordar, es aquello que debe de permanecer en todo el relato. Podemos olvidar muchas otras cosas, pero no debemos de pasar por alto que Dios está al pendiente. Cada uno de nosotros podemos hacernos preguntas sobre qué tremendo fue la historia de Noé, cuántas burlas habrá pasado, cuántas personas lo tacharon de loco, qué fuerte juicio de los 40 días, cuánto trabajo para atender a los animales. Ya me imagino los olores dentro del arca, cuántas cosas se pierde Noé. Vaya que Dios trató severamente con él. La realidad de todo esto es que no era otra cosa que la protección de Dios para este hombre. Y esto debería de ser suficiente para cada uno de nosotros. Dios cuida a sus justos. Terribles, Dios cuida a su remanente fiel. Y tal vez no vemos todo el panorama, tal vez no vemos lo terrible que está este mundo, tal vez enfrentamos burlas o rechazo, tal vez estamos batallando con aprender a esperar, tal vez es que estamos sufriendo por la disciplina de aquellas personas que amamos y hasta lloramos por ver lo que está pasando en esas vidas. Puede ser que estamos ensimismados con toda esta aparente adversidad. Lo que no debemos de olvidar
dentro de todo esto, que en esta aparente adversidad Dios tiene el cuidado de los suyos y Dios está al cuidado de su remanente fiel. Entonces nuestra preocupación no debería de ser si es que tenemos o no las pruebas. Nuestra preocupación debería de estar en si tenemos lo necesario para ser parte de ese remanente fiel. Esa es la verdadera pregunta. ¿Eres parte de ese remanente fiel? Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Padre, por la forma en la cual tú nos hablas. Te ruego, Dios, tú sigas ministrando a tu iglesia, y gracias por este tiempo que tú nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre por la forma en la cual tú trabajas con nosotros. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por Cristo Jesús. Amén.